los modelos anteriores que tenían que ver más con la rehabilitación, donde a la persona con discapacidad se la veía más desde el punto de vista individualista, se tenía más en cuenta todo lo que no podía hacer, sus limitaciones, la deficiencia, y donde los profesionales o los otros eran los que decidían sobre qué cuestiones eran importantes para esa persona. O sea, antes se decidía, bueno, vos necesitas tal cuestión de rehabilitación, necesitas trabajar tal aspecto de tu salud, incluso esto que preguntábamos, ¿no? Con respecto a la salud, se decidía incluso sobre la salud de la persona, ¿no? Porque se creía, o por lo menos no se tenía en cuenta, que la persona con discapacidad tenía todo el derecho a poder decidir también sobre sí mismo, ¿no? Bueno, empieza a haber todo un cambio a partir del movimiento de los colectivos de personas con discapacidad, donde se corre el foco de la mirada, donde ya no se mira solamente la cuestión de la deficiencia o lo que a la persona le falta o lo que la persona no puede, sino también se empieza y fuertemente a mirar el contexto, ¿no? El contexto como obstaculizador o aquel que impone barreras a la persona. Por eso decimos que hablamos de un modelo social. Entonces, no es que no se tiene en cuenta la cuestión de la deficiencia, ¿no? Por ejemplo, una deficiencia visual, una patología visual que produce determinadas características en la persona. Pero se empieza a observar el contexto, que es el que va poniendo barreras para que esta deficiencia visual sea más compleja al momento de llevar una vida lo más, una vida como cualquier otro, ¿no? La convención, tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ahí se redefine esto, se empieza a hablar de persona con discapacidad, hablamos, ¿no?, de los términos que sin miedo tenemos que poder decir, bueno, Juan es una persona que tiene una discapacidad visual o una discapacidad auditiva. Sin miedo tenemos que poder hablarlo. El tema de la terminología de capacidades diferentes, no la utilizamos nosotros, digamos, desde el punto de vista más técnico, no se utiliza. Sí, en los medios de comunicación se utiliza porque Liliana justo mencionaba a un colega, a Pablo Bain, que él hablaba, ¿no?, de los eufemismos en discapacidad, que por ahí se toman determinados términos para suavizar el impacto, o se cree de que suaviza el impacto de la discapacidad en sí, pero son eufemismos. Nosotros con Liliana damos clases en pedagogía especial, y el ejemplo que le ponemos a los estudiantes, le decimos, una persona que es ciega no va a dejar de ser ciega o no va a ser menos ciega si le decimos cieguito, ¿no? Y también esta cuestión, ¿no?, de estas representaciones que se creen en relación a determinadas discapacidades, por ejemplo, que los niños o las personas con síndrome de Down son unos angelitos, son hermosos, son tranquilos, y en realidad el síndrome de Down es una característica de su persona, pero es una característica más. Después tendrá su personalidad que la irá desarrollando a lo largo de su vida como cualquier otra persona. Entonces podrá ser a veces un angelito, a veces terrible, a veces chinchudo. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Empezar a poder ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho y como un sujeto que tiene la patria potestad sobre sí mismo, ¿no?, a la hora de decidir qué es lo que quiere para sí, qué es lo que necesita para sí mismo, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que hablábamos la semana pasada,
en relación a los términos, ustedes van a ver que hay reglamentaciones, está la convención, está la ley. Para los que trabajamos en la universidad, en la UNAM, está el estatuto de la UNAM, que en el estatuto de la UNAM hay un artículo donde se menciona puntualmente de que debemos hacer los ajustes y debemos asegurar el ingreso y la trayectoria de los estudiantes con discapacidad. Entonces, está la ley, están las reglamentaciones, y bueno, la idea hoy es que podamos ir viendo algunos conceptos que nos pueden ayudar a nosotros a pensar, bueno, de qué manera nosotros, desde lo real y desde lo procedimental, empezamos a bajar, ¿no? Esto que hablábamos también la vez pasada, de que no sea solamente cuestiones conceptuales, de definir de conceptos, sino que realmente se pueda bajar a la práctica. Y en todos los ámbitos, no solamente en el educativo. Por ahí de pronto, si acá hay más docentes, lo podemos pensar más desde el punto de vista educativo. Pero cuando hablamos de modelo social de la discapacidad, cuando hablamos de persona como sujeto de derecho, hablamos en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, como recién le mencionaba a María Teresa, en el ámbito cultural, recreativo, de turismo. Acá en la provincia de Misiones se está trabajando bastante en todo lo que es turismo accesible, por ejemplo. Entonces, como para poder también ver de que la cuestión de la discapacidad atraviesa todos los ámbitos de la vida de la persona, todos los ámbitos sociales. Esto que hablábamos y que preguntaba también Brígida, que no está hoy, sobre la transversalidad, ¿no? O sea, atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, voy De a hecho, poner un ejemplito, Lau, un ejemplito Ajá, que está poniendo el Power. mientras voy poniendo el power. Sí. Por ejemplo, fíjense que Misiones, acá en Misiones tenemos el Parque Iguazú, que está considerado uno de los parques más accesibles, ¿sí? En cuanto a que hace varios años se viene pensando, inclusive actualmente María Laura fue parte de una experiencia, digamos, que se realizó para ver que las ofertas del parque sean accesibles. En este caso era puntualmente para discapacidad visual, no sé, personas en condición de discapacidad visual, pero hace muchos años una egresada de la carrera nuestra, el profesorado de educación especial, forma parte de la empresa de Iguazú, tiene un nombre que no me acuerdo, Laura lo va a decir después, No, y ya no está trabajando más ahí. no está más, bueno, estaba No, trabajando, pero ella... ¿se ve el power? Sí, sí. Perdón. Sí, bueno. Sí. Y eso es importante, que cuando por ahí tengamos la posibilidad de poder ir viendo de otra manera cosas que por ahí nos preguntamos, ¿qué será esto? ¿Para qué sirve? Y en realidad tienen que ver con cuestiones de accesibilidad, ¿no? Bueno, Iguazú es un parque que está considerado dentro de las características de accesibilidad. Listo. Bueno, sí, se está trabajando, por ejemplo, con la Cruz, en la Cruz de Santana se hizo hace poco el ministerio, hizo un mapa áptico para las personas con discapacidad visual para que puedan tener una idea a través del recorrido táctil del mapa, la ubicación y la distribución de los espacios de la cruz. Ahora se va a hacer en el Salto Encantado también, para los que viven por aquella zona, o sea que se le está dando como bastante importancia a lo que es el turismo accesible. También en las cuestiones culturales, ahora yo trabajo además en el Centro del Ciego y ahora pidieron, por ejemplo, del Museo Aníbal Cambas, también capacitación para el personal, para trabajar todo lo que es accesibilidad, o sea que está bueno esto de poder ampliar la mirada y la atención en la producción de accesibilidad en varios ámbitos, no solamente en el educativo o en el laboral, que es lo que más por ahí se le está dando, es lo que por ahí viene más resonando, ¿no?
Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ah, porque yo no me estoy viendo en pantalla, así que no sé si están, si no están. Le estoy hablando a la pantalla de la computadora. No sé por Sí, qué. estamos. Ah, bueno. ¿No No sé ves por nada qué. ni la galería de costado, nada? Nosotros No, no, nada. vemos el power y la galería de costado la tengo yo, por ejemplo. Bueno, yo Sí, no te la tengo, escuchamos re así que bien, María Laura, así que le estoy hablando a la pantalla. claro, a veces cuando una proyecta así, por ahí, si querés mandarme, querés que lo comparta yo también, si te sentís más cómoda, lo puedo compartir para vos, como Bueno, prefieras. no, no hay problema, yo voy siguiendo. Ah, dale. Bueno, esto un poquito de lo que hablábamos al principio, ¿no? Para retomar un poco lo del viernes pasado y empezar ahora con esta segunda parte, ¿no? Hubieron tiempos, y hoy sigue habiendo, pero en menor medida, como una cuestión de invisibilización de las personas con discapacidad. De pronto hay ámbitos muy puntuales y específicos donde se trabaja la cuestión de la discapacidad, pero todavía no se lo hace de manera general, extensiva a todos los ámbitos. Desde cuestiones muy sencillas, como por ejemplo diseñar una plaza, por ejemplo, hay plazas o lugares públicos que están construidos y nuevos, digamos, estamos hablando de ahora hace poco, y que no tienen esta idea de pensar el diseño para todas las personas, para que un niño que tiene discapacidad también pueda acceder. Hay lugares como muy puntuales que tienen juegos adaptados, pero en general todavía hay como una visión hegemónica de que las personas tenemos determinadas condiciones físicas, intelectuales, psíquicas, emocionales, y somos todos medios iguales, ¿no? Y esto hace de que la persona con discapacidad quede como un poco relegada o poco vista. Entonces, ¿esto qué produce? Barreras. Barreras para que la persona pueda realmente participar de todos los ámbitos sociales de manera plena, en su totalidad, ¿no? Y lo más autónoma posible en función de sus propias capacidades o características. Bueno, ¿cómo hacemos? Y justamente esto que le preguntábamos, ¿no? Bueno, si tienen experiencia o en su práctica cotidiana trabajan con personas que tienen discapacidad, ya sea colegas, sean alumnos, sean pacientes. Entonces es en la práctica cotidiana y de los vínculos que nosotros vamos estableciendo con las personas que están en una situación o que tienen una condición de discapacidad, y mirando el contexto, mirando lo que nos rodea, es donde vamos pudiendo o donde tendríamos que poder identificar las barreras y poder ir accionando, interviniendo sobre eso para ir cambiando, ¿no?, la situación de exclusión. Entonces, la cuestión de la accesibilidad es pensada o tiene que ser pensada en los diversos contextos y de manera cambiante. ¿Qué significa esto? Que no todos los contextos son los mismos, que las situaciones cambian, los tiempos cambian, y tampoco todas las personas que están en situación de discapacidad tienen las mismas necesidades. Una persona ciega o dos personas ciegas no tienen exactamente las mismas necesidades. De pronto una necesitará determinadas condiciones de accesibilidad o que se trabaje para que ésta pueda trabajar, ¿no? O seguir con su trabajo si de adulto perdió la vista o adquirió una condición de discapacidad visual. Y otro necesitará otras cuestiones que tienen que ver más, por ejemplo, con una necesidad de establecer o retomar vínculos sociales, culturales, de poder viajar. Entonces son necesidades distintas, pero el derecho y la cuestión de
producir accesibilidad, eso es incumbente a todos. Bueno, es posible pensar apoyos o adaptaciones para que podamos estar todos juntos con nuestras diferencias en un mismo ámbito, ¿no? Será, uno a veces se pregunta, ¿todo se puede adaptar? ¿Todo puede cambiar? ¿Se puede pensar en la cuestión de universalizar todo? Y nosotras, y creo que varios autores, creen de que no es así, porque si no caeríamos en lo mismo de antes, ¿no? De pensar en cuestiones homogéneas, de que todo pueda servir para todos y lo singular, lo particular de cada uno se perdería en esto, ¿no? De adaptar o pensar apoyos para todos. Además, hay limitaciones reales que en el caso de la deficiencia producen. Para los que no estuvieron el viernes pasado, les comentamos que Liliana y yo hicimos nuestra carrera profesional en la parte de discapacidad visual, o sea que nos fuimos especializando en la parte de discapacidad visual, por eso los ejemplos que ponemos son más de personas con discapacidad visual. Y porque además los ejemplos son como más vívidos. Hablando esto de apoyos, ¿no? ¿Es posible adaptar todo? Si, por ejemplo, viene una persona con discapacidad visual y me dice, yo quiero, porque tengo derecho, quiero ser chofer de colectivo. ¿Es posible eso? Pregunto. Pueden opinar. La idea es que los escuchemos también a ver qué piensan ustedes sobre eso. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Si es posible, por ejemplo, en esta cuestión de que buscamos, ¿no?, la adaptación de todo, si es posible, por ejemplo, si viene una persona con discapacidad visual y dice, yo quiero ser chofer de colectivo porque yo tengo derecho. Y me parece que no, porque no reúne, ¿no?, las condiciones para poder conducir un vehículo, porque va a poner en riesgo la vida de personas también, ¿no? Y Claro, que no tiene que ver una discriminación por su condición, sino que, bueno, Ahí está bien lo que dice con seguridad condiciones de propia y del seguridad. tercero. ¿Sí? claro, exactamente, va a haber una limitación real. Comparto lo que dice, sí, Ángela. Sí. Va a haber una limitación real que hace que para manejar se necesita la capacidad visual. Sí o sí se necesita la capacidad visual y, bueno, el sentido auditivo también. Entonces, va a haber una limitación real. Ahí no se va a poder adaptar la situación. Sí, podemos pensar para esta persona otras ofertas para que pueda desarrollar su vida. No sé si se entiende lo que más o menos para dónde vamos. Yo considero que la respuesta tiene que ser que en este momento no es posible o no es factible, porque no están dadas las condiciones tecnológicas para que eso suceda. Me parece que sería una respuesta más amigable en términos de decir, o sea, de no cerrar, digamos, o sea, la limitación en sí es una puerta que se cierra. Entonces, si de alguna manera utilizamos esa limitación como para pensar o disparar cuestiones que podrían de alguna manera tratarse o investigarse, me parece que es algo positivo. Pero el contexto de la respuesta, digamos, en mi caso, digamos, en mi opinión personal, yo intentaría evitar el no por el no, o el no porque hay una limitación, digamos, que no tiene solución, porque en este momento no tiene solución. Es una opinión. Bueno, es válida tu opinión. Está bien, en algunos, yo pienso que en algunas situaciones
está buena esa respuesta, porque no cierra una puerta, pero la deja entornada, digamos. También tiene que ver con las experiencias de trabajo, por ejemplo, en mi caso, en determinadas situaciones, es necesario, a veces es necesario ser concreto, buscar las maneras, por supuesto, de no ser, porque ser concreto no significa ser violento a la hora de plantear determinadas cuestiones. Pero en el caso de la discapacidad y ante determinadas cuestiones, sí es importante ser concreto, por más de que suene fuerte. Ahora, a medida que avancemos, vamos a ir como profundizando un poquito en estas cuestiones de que cuáles son esas determinadas situaciones donde sí es necesario ser muy claro en cuanto a las limitaciones que existen. Esto no significa que no busquemos situaciones que favorezcan la accesibilidad. No significa eso, no significa decirle a la persona, no, vos no tenés posibilidades de estudiar, no, vos no tenés posibilidades de trabajar. Pero ante determinadas situaciones, sí es importante. No sé qué opinan Lili y Chela. Sí, me parece importante lo que dijo Javier. O sea, acá no es el no por el no, es el no, puede ser por el momento, pero fundamentar el porqué, poder con el otro, no imponerle al otro, sino con el otro pensar juntos del por qué esta posibilidad hoy no es viable. No sabemos mañana, no sabemos, pero hoy no es viable, por ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Después vamos a ver en la cuestión de la universidad puntualmente, en lo que es accesibilidad académica, que son cosas muy, muy puntuales que hay que ser realistas, como dicen. Y está bueno por ahí, una opción es decir, hoy no se puede por esto, esto, esto. Siempre tenemos que fundamentar del porqué de nuestro accionar. Y no imponer, como decía Laura, había una frase, a ver, capaz que no me la acuerdo perfectamente, pero esto dice la convención, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros, algo así. ¿Vos, Laura, te acordás? Nada sobre nosotros sin nosotros. Eso, sobre nosotros sin nosotros, o sea, que nos invita la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional nos invita a pensar juntos, a hacer juntos, no a hacer sobre ellos o para ellos, sino que darle las herramientas, perdón. Con ellos, sí. Con ellos. Darle las herramientas, o por ahí, hoy hablaba María Laura de las barreras, ¿sí? Poder derribar las barreras que son nuestras, ¿sí? Generalmente, inicialmente, del prejuicio, de esto como decía Javier, no es el no por el no. Tengo que con el otro ver, bueno, a ver, qué puede, qué quiere, qué necesita, o por ahí la persona es la que nos dice cómo puede llegar a acceder a determinada actividad o cuestión que quiera realizar, ¿sí? Esto de perder el miedo a la pregunta es sumamente importante, porque si nosotros, digamos, anteponemos lo que pensamos, sin saber qué es lo que piensa el otro, qué es lo que necesita el otro, generalmente estamos haciendo, digamos, mal nuestro trabajo, porque la idea es pensar juntos, y hay veces, fíjense, un ejemplito así nomás, estudiantes nuestros de la UNAM, digo, ¿no? Con algún tipo de discapacidad, muchas veces ellos mismos nos plantean, nosotros tenemos una idea de cómo podríamos hacer accesible su trayectoria, y ellos mismos nos dicen, a mí me resulta más sencillo ir por este lado, utilizar estas estrategias, esta accesibilidad en el material o lo que fuera. Entonces, es un claro ejemplo de, bueno, perderle el miedo a las preguntas, y no coincido, María Laura. Perdón, estaba leyendo el chat. Sí. Bueno,
un poquito sobre la definición de accesibilidad, que es el conjunto de las características que hacen posible que el entorno y los servicios se diseñen y sean aptos para la mayor cantidad de personas más allá de su condición. Esto no, que dice que sean aptos para la mayor cantidad de personas, por supuesto que no todo se va a poder accesibilizar para que todos puedan usar, porque por ahí de pronto si se puede asegurar el acceso a determinado espacio para determinadas personas con características, por ejemplo, motoras, por ahí a otros con otro tipo de discapacidad no le beneficia mucho. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Poder ir buscando de qué manera y pensando de qué manera se beneficie la mayor cantidad de personas posibles. Y las cuestiones de accesibilidad se dan en muchos ámbitos. Generalmente, cuando se habla de accesibilidad, se piensa más en las cuestiones físicas o en lo arquitectónico y lo urbanístico, ¿no? En una rampa, en un ascensor, en pasamanos en escaleras, en buena iluminación. Pero la accesibilidad, como hablábamos hoy, atraviesa varios espacios, ¿no? Que estábamos hablando también y que nos incumbe a nosotros en gran medida, que es el educativo, académico, metodológico. Después los instrumentales, que tiene que ver con la creación o con el pensar instrumentos o herramientas que favorezcan la accesibilidad de las personas. Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Los celulares, que ahora vienen cada vez con mayor accesibilidad, incluso de fábrica. No hace falta muchas de las herramientas tecnológicas, ya no hay que pedir aparte, ¿no? Antes, por ejemplo, si una persona quería un celular que tenga determinadas condiciones de accesibilidad, tenía que comprar el programa o tenía que instalar aparte. Hoy, por suerte, están viniendo ya desde fábrica con esas herramientas. La accesibilidad comunicativa, que es importante, sobre todo con determinadas personas, con determinadas características, ahora y cognitivo, que se relaciona mucho también con la accesibilidad cognitiva, que ahora más adelante Chela va a hablar un poco de eso. Y pusimos a lo último, pero no es la menos importante, sino creo que es la fundamental, ¿no? El punto de partida, que es la accesibilidad actitudinal. Si hay intención, si hay disposición a poder hacer entornos más accesibles, lo otro puede salir con un poco más de facilidad. Por ejemplo, si yo sé de que por la calle, ¿no? Circulan distintas personas con distintas características, que pueden circular personas que no tienen dificultades de movilidad, pero hay otras personas que tienen dificultades en su movilidad, y así todo, no me importa y dejo el auto estacionado en la mitad de la vereda, o adelante de una rampa, o pongo la moto estaciono la moto atravesándola, y bueno, la accesibilidad actitudinal no está, y entonces lo otro no se puede dar. Lo mismo por ejemplo, en el ámbito de la facultad. Nosotros en el edificio de la UNAM, de la Facultad de Humanidades, se hicieron rampas, se hicieron rampas de acceso, se cambiaron el sentido de las puertas, están los ascensores, las escaleras con los pasamanos. Ahora, si una persona con movilidad reducida o una persona con baja visión quiere utilizar, por ejemplo, la escalera para subir y bajar, pero están todos sentados en la escalera,
ahí hay una barrera. Y la barrera es puramente actitudinal, porque lo arquitectónico está. Lo que no está es la accesibilidad actitudinal. Y está un poquito rara mi computadora, perdón, se traba. Pero ahí está. ¿Qué? No, digo que ¿querés pasar la siguiente? Ahí está. Ahí está. Sí, ahí se ve. Bueno, y la accesibilidad, el concepto de accesibilidad va unido al de cadena de accesibilidad, al concepto de cadena de accesibilidad, que es el conjunto de los elementos que en el proceso de interacción del usuario con el entorno permite la realización de las actividades previstas en él. Son cadenas de acciones vinculadas entre sí, donde si uno de los eslabones se rompe o no están, no resulta factible el asegurar la condición de accesibilidad. ¿Qué queremos decir con todas estas palabras? Es que todos formamos parte de esos eslabones en la cadena de accesibilidad. Todos, cada uno desde su rol, formamos parte para asegurar la producción de accesibilidad. Leímos el comentario que hizo Simone sobre el video, ¿no? Y ella planteaba que si bien los docentes por ahí, en el caso de la cuestión educativa, son los que están al frente del aula y enfrente de los estudiantes, pero bueno, que todos tienen que poder acompañar las adaptaciones que se puedan hacer. Y bueno, y con esto ella estaba hablando de la cadena de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la facultad, todos formamos parte indispensables para poder asegurar el acceso, por ejemplo, de estudiantes con discapacidad, o que colegas con discapacidad puedan desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la facultad, colegas, profesores o, por ejemplo, no docentes, que puedan también desempeñarse laboralmente. Un ejemplito, Lau, así sencillito nomás. Por ejemplo, de la facultad, que muchas veces nos tocó intervenir en estas cuestiones, ¿no? Y una sugerencia sencilla, hablando con personal de alumnado, por ejemplo. Está la rampa, yo tengo mi opinión sobre el tema de rampa y espacio cedido para, en realidad es para estacionamiento de ascenso y descenso, pero digamos tiene otra cuestión que corta, ahí mismo corta el acceso a la facultad, que es el cordón. El cordón también tendría que haber tenido una rampa ahí mismo, aunque sea pequeña, para que pueda una persona, por ejemplo, con movilidad reducida, poder ingresar. Pero al ingreso, bueno, digamos que tenga toda esta entrada al edificio accesible, está la rampa, llega, y resulta que es una persona en silla de ruedas, es una silla de ruedas antigua, o sea, es muy ancha, y tiene clase en el 4º piso, y el ascensor no funciona, o no entra la silla en el ascensor. Ahí ya hay un corte, tiene esa cadena de accesibilidad. Decimos, bueno, está bien, hubo un tiempo en que se cambiaron los ascensores y demás, pero bueno, esta semana tuvimos eso. Nosotros padecimos la no accesibilidad para ir al 4º piso a tomar examen, no anduvo el ascensor, nos costó un tanto, pero llegamos. Imagínense una persona con una movilidad reducida. Entonces, esas son pequeñas cuestiones que van haciendo que se corte esa cadena. O llegar al alumnado, y alumnado no saber cómo guiarle, ¿sí?, a ese estudiante que requiere X cuestión. O inscribirse, o quiere rendir una materia, cómo hace para anotarse. Bueno, entonces todos formamos parte, como decía Laura, de cada uno de los eslabones, y todos tienen que estar unidos, ¿sí?, para llegar a una producción de accesibilidad que a esta persona le sirva, ¿sí?, que le beneficie
en el objetivo que quiere alcanzar. Entonces, con cosas muy pequeñitas, este ejemplo que daba Laura, creo que bastante se fue dejando de lado, pero yo recuerdo antes, y Simone supongo que también, que es de humanidades, se acordará, los estudiantes todos sentados en la escalera, que para subir era muy complejo, y se le explica, pero bueno, esto como que se dejó un poco de lado, pero sí, fue mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces, y esto observamos, ¿no? Está, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las personas con discapacidad visual, una persona parada en la entrada de la facultad, y vemos cómo las personas pasan, y ante la, no quiero usar la palabra ignorancia, pero ante el no saber cómo dirigirse a la persona, entonces no me involucro y paso. A veces simplemente preguntarle, acercarse y preguntarle qué es lo que necesita, te puedo ayudar, cambia totalmente, ¿sí? Lo que sería la trayectoria de ese estudiante en ese día, aunque sea. Pero bueno, estas son cuestiones, como decía Laura, de barreras actitudinales, que si no están garantizadas, todo lo demás no sirve. Ayer, por Liliana, ejemplo, perdón, Sí, yo estoy de Perdón, acuerdo, solo un perdón, comentario, estoy de acuerdo con, uy, alguien más hablando, con Liliana porque es así, uno no está acostumbrado o sea, también es una cuestión de empatía, ¿no? Si uno ve que una persona necesita, uno deja y deja no que otro, ¿no? Que otro haga, que otro, ¿no? Tome la actitud. Eso también, ¿no? Es una cuestión personal, uno tiene que hacer eso. Entonces, por ahí, ¿no? Por eso yo decía, capacitaciones, quién sabe, para que uno también se dé cuenta de esas cosas. Porque por ahí uno no se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que podría hacer por los demás, ¿no? Que tienen algún tipo de problema, porque en cualquier momento nosotros también podemos tener problemas de movilidad o visual, ¿no? Entonces también pensar en eso, ¿no? Y sí, yo sé, yo estoy ahí en San Lorenzo y me acuerdo que hace ya unos años, antes de que se arregle el ascensor, un día yo llegué y me encontré con una persona que no podía subir, ¿no? Y ella me pidió, yo tampoco le dije, ¿querés que te ayude a subir? No, ella me pidió, ¿me podés ayudar? Sí, sí, claro, porque era la única persona, estábamos solo las dos ahí. Y fue muy complicado ayudarla a subir, ¿no? Porque uno tiene que tener, saber cómo tomarla, y subir hasta el primer piso fue complicado. Entonces, ¿no? Está la cuestión el edificio es viejo, ¿no? Uno sabe que tiene un montón de problemas, ¿no? Que esa es otra cuestión, ¿no? Es un edificio que no se puede hacer mucho porque ya tiene sus años. Pero uno ponerse nessa situação e ajudar e ver, não? Que complicado seria, depois eu pensava, e se eu lhe houvesse dito não, como ia ser para chegar a sua classe, não? Esperar outra pessoa que venga. Então, uno também tem que poner um pouco, não? Ser um mínimo de empatia e ver, pobre, não pode, quem sabe nós outros também em algum momento vamos estar assim, não? Então, também pensar nisso. Estamos bem agora, mas não por ahí ni sabemos como siquiera vamos a estar llegaba. depois. Y sí, Por ahí ni siquiera llegaba claro, y tenía que volver a su casa. y sí, Sí, sí. Y lo que Lo tiene, más por probable. ejemplo, el edificio de San Lorenzo también, es que los escalones, hablando de accesibilidad arquitectónica, porque hay que pensar en mucho también, los escalones son muy altos. sí, Los sí escalones de las escaleras son altos. Entonces, por ejemplo, una persona de talla reducida también tendría dificultades para subir. Sí. Subir las escaleras puede una persona de talla reducida. Ahora con esos escalones y se le dificultaría un poquito. Sí es. Amanda habla también de que las rampas también deberían ser pensadas para otras personas con muletas que no pueden subir por rampas y es muy difícil subir los escalones de ingreso. Exactamente, a veces se hacen las rampas por hacer, para decir de que bueno, se hizo una rampa y no se tienen en cuenta las medidas o las características del lugar. Entonces se hacen rampas muy empinadas, que más que una rampa de acceso para una persona es una montaña rusa, por ejemplo, o las rampas muy finitas donde una silla de rueda no pasa, como decía Lili,
o donde el piso no es antideslizante, entonces exactamente una persona con muleta, la muleta resbala y se cae, digamos, termina siendo más peligroso utilizar la rampa que a que otra persona le ayude. Y la Bueno, pero idea esto es que si una está bueno. persona puede realizar algo por sí misma, la realice. Claro, pero esto está bueno pensarlo porque estas cuestiones de accesibilidad física, ¿sí? O de infraestructura, no está solo pensada para la persona con discapacidad. ¿Quién no ha utilizado una rampa porque es más sencillo que subir un montón de escaleras? Nosotros por ahí tenemos, pensando en otras universidades, ¿no? Que son más accesibles que la nuestra, porque la pensaron con un concepto que vamos a ver después, que es de diseño también universal, la pensaron desde, digamos, la creación, desde el edificio, la edificación de ese edificio. Entonces cumplen con esas. Y nosotros veíamos estudiantes, docentes y demás, usando la rampa para llegar a los otros pisos, más que las escaleras. O sea, cualquiera la puede usar, no es privativo, como tampoco son privativos los baños para personas con discapacidad, es un tema que hablamos el encuentro anterior, tampoco son privativos de las personas con discapacidad. Ese símbolo lo que significa es que está adaptado para personas con discapacidad, no dice que es privativo y solo para uso de personas con discapacidad. Entonces nos encontramos, por ejemplo, vamos a hablar acá de shopping de Posadas, el baño, hay mucha cola porque salió mucha gente del cine y demás, y en el baño de abajo hay un baño adaptado. Entonces, pero está cerrado con llave. Entonces, en lugar de tener 3 baños, hay 2 baños abarrotados y uno está cerrado con llave, porque es solo para una persona con discapacidad. Entonces, ese es un concepto erróneo, a veces que se tiene de las cuestiones de accesibilidad. ¿Sí? Liliana, por ahí volviendo un poquitito a esto del edificio, ¿no? Hablamos en la clase pasada que tanto nuestra facultad como otras unidades académicas fueron edificadas y pensadas, tiene que ver con lo epocal, ¿no? Con la época, con el momento en que fue edificado, donde estas cuestiones no aparecían, ni siquiera la masividad, ni siquiera en el encuentro anterior charlábamos de eso, las aulas chiquitas, y bueno, y que es muy difícil poder adaptarlo así como está, porque en algunos prácticamente no se pueden. Por eso decía yo en la clase pasada que, bueno, ya las nuevas, nuestra próxima facultad que se va a hacer en el campus seguramente tendrá todo lo arquitectónico que pide en la reglamentación, pero es muy difícil en espacios como es el nuestro, o sea, dónde adapto, cómo puedo, o sea, hay que tirar abajo prácticamente la facultad. Bueno, se hace por ahí lo que se puede, y muchas veces tiene que ver con esto también, con esa limitación, porque no, es difícil, pasa con las escuelas, también con las escuelas que son muy viejas. Sí. Así que era por ahí. Una cosita, Chela, para cerrar nomás la idea, porque me doy cuenta que me fui para otro tema, porque cuando hablábamos con Simone y daba el ejemplo de cadena de accesibilidad, cierro con eso. Hablaba de esta persona, estudiante con discapacidad motriz, que debía tener clase en el 4º piso. Muchas veces esta cuestión de la barrera actitudinal es tan sencilla de modificar, porque si uno conoce su grupo de estudiantes, ¿sí? Previamente, o sabe que en ese curso hay estudiantes con discapacidad motriz, lo que va a hacer es generar los recursos necesarios para que las clases las tenga o en planta baja, o a lo sumo en el 1er piso, no en el 4º. O sea, esas son cuestiones que uno las puede ir pensando para facilitar de que la cadena de accesibilidad no se rompa. Bueno, esa era. Volví una lámina para atrás para que puedan ver en una de los tipos de accesibilidad es la programática. Y justamente esta es la que habla, ¿no?, de que en la medida de las posibilidades, programar las necesidades de accesibilidad con anticipación. En la medida de las posibilidades, digo, no esto, no. Los edificios viejos, muchos son muy difíciles de adaptar,
por la arquitectura en sí. Algunos edificios, por ejemplo, están protegidos por cuestiones culturales y patrimoniales. Eso pasa, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Hay edificios que son muy antiguos y están protegidos, entonces no es que se puede tirar una pared así nomás o romper el piso así nomás. Pero cuando programamos, cuando vamos a pensar algo a futuro, está bueno tener en cuenta las condiciones de accesibilidad. Cuando vamos a esto que decía Chela, vamos a tener en algún momento, esperemos que pronto, la Facultad de Humanidades pueda tener su edificio dentro del campus. Bueno, está bueno empezar a pensarlo también ya desde la construcción con características de accesibilidad. Programar, para eso también es importante el trabajo intersectorial, ¿no? Se habla, ¿no?, de que todo lo que es la producción de accesibilidad tiene que ser un trabajo colectivo, interdisciplinario, interactoral y intersectorial. O sea, en el que todos participemos, en que todos los sectores estén involucrados, por supuesto, en primer lugar, el colectivo de personas con discapacidad, y visto desde los distintos aspectos. Entonces, vamos a construir un edificio, supongamos, hablando de accesibilidad, bueno, vamos a tener que poder ver las cuestiones arquitectónicas, las cuestiones comunicacionales, la formación de las personas que van a estar también en ese espacio, que van a circular en ese espacio, para poder asegurar la cadena de accesibilidad. Y antes de pasar el video, les quería contar una anécdota nomás, que realmente me enojó ayer. Yo iba en el auto, iba pasando y vi de lejos que había una persona ciega esperando en la parada de colectivo. Y él se levantó, sintió el ruido del colectivo y se levantó. Y el colectivero pasó de largo, como estaba en verde, pasó de largo, no paró. Entonces, ¿qué pasó ahí? La persona con discapacidad tiene las herramientas de orientación y movilidad, hizo su proceso de rehabilitación en orientación y movilidad, puede desplazarse de manera autónoma, independiente, puede ir a los distintos lugares. Ahora, ¿qué pasó? La cadena se rompió por una cuestión puramente actitudinal. El colectivero, el chofer que tenía que parar, y que estoy segura que lo vio porque estaba bastante visible, se hizo el oso y pasó de largo. Entonces la cadena se rompió. Bueno, vamos a ver si puedo pasarles un videíto. Ay, ahora los veo. Sobre cadena de accesibilidad. Acá. Es cortito. Hola, me llamo Olga Berrios y trabajo en Penecos. En este vídeo vamos a hablar de la cadena de la accesibilidad. Imagina que vas a un museo. Quieres ver una exposición de cuadros que te interesa mucho. Llegas en autobús al museo sin problema. Compras tu entrada, vas a entrar con tu entrada y te encuentras con que es obligatorio dejar tu mochila en una taquilla para poder entrar. Vas a la taquilla y no entiendes cómo funcionan las taquillas. Nadie te ayuda, intentas averiguarlo, pasa mucho rato y te pones nerviosa. Debemos pensar la accesibilidad como un camino. Es importante cuidar cada paso. A esto le llamamos la cadena de la accesibilidad. Si nos saltamos un paso, es posible que no haya accesibilidad. En el caso del museo hay que cuidar la accesibilidad más allá de donde están los cuadros, desde que te llega la información del museo hasta que vuelves a casa. Por ejemplo, si pensamos en la cadena de la accesibilidad cognitiva, tiene que ser fácil de entender la información sobre la exposición, la web, las noticias, el mapa de dónde está o sus horarios, el transporte. El camino del transporte al museo debe tener señales, por ejemplo. El museo tiene que ser fácil de encontrar desde la calle. También encontrar la puerta de entrada. Informarte en la entrada del museo, comprar la entrada,
llegar hasta la sala, entender el cuadro o la información sobre él, ir al baño, descansar o tomarte algo en la cafetería del museo. Ojo, salir del museo también tiene que ser fácil de entender. Importante, si tenemos que medir la accesibilidad cognitiva de algo, tendremos que tener en cuenta todo este camino, todos los pasos que damos. Y ahora vamos a darle una vuelta a la idea de la cadena de la accesibilidad. Piénsalo de esta manera. La accesibilidad no es solo poner una ley en lectura fácil. La accesibilidad está en cada momento de tu vida. Imagina, te despiertas. Sabes qué día es y qué vas a hacer. Sabes poner y quitar la alarma. Desayunas. Entiendes las opciones que tienes para desayunar y eliges la que. Microondas donde calientas la leche tiene que ser fácil de usar. Te preparas. Entiendes las opciones que tienes para vestirte. Elige qué te vas a poner. Vas a la actividad que tienes hoy y el camino tiene señales. Puedes coger el autobús sin miedo a liarte. Tienes apoyo para comunicar en qué parada quieres bajar. Llegas a la actividad y tienes los apoyos necesarios para hacerla, por ejemplo, para usar un programa de ordenador. La lista es larga, fíjate. La accesibilidad está en cada momento de tu vida. Y ahora nos podemos preguntar, ¿pedimos y buscamos accesibilidad en estos momentos? ¿Nos estamos saltando algo importante? En resumen, debemos pensar en la accesibilidad como un camino. Es importante cuidar que cada paso sea accesible. A eso le llamamos la cadena de la accesibilidad. Para medir la accesibilidad es importante tener en cuenta esta cadena. La accesibilidad, por tanto, está en cada momento de tu vida. Bueno, ¿qué les pareció? Ahora este video lo vamos a subir al aula también. Hay algunas cosas en el chat ahí. Sí, estaba leyendo. Por ahí la pregunta es, ¿alguna vez pudieron pensarlo de esta manera, el concepto de accesibilidad, dentro de lo que es la cadena de accesibilidad? Hola, ¿cómo están? Hola, Laura. Bueno, yo creo que no lo pensamos de ese modo, pero primero porque no pensamos que quienes ejercemos o podemos tener un desempeño más libre o más autónomo, también necesitamos de distintas herramientas de accesibilidad. Porque a veces a mí también me resulta complicado entender cómo entrar y salir de un aeropuerto, por ejemplo. Y tengo, digamos, muchas herramientas y muchas, ¿cómo serían? Muchas, bueno, hago uso de todos mis sentidos, digamos, para poder orientarme, pero igualmente a veces uno no puede. Entonces creo que uno nunca se pone a pensar que la accesibilidad es necesaria absolutamente para todas las personas, y más aún para aquellas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, y me parece que está muy, digamos, es muy accesible, digamos, la forma en que explica la persona entrevistada estas cuestiones. Y es cierto, el camino es cotidiano y abarca todos los momentos, todas nuestras rutinas, todas las acciones, hasta desde las más domésticas hasta nuestros roles públicos, digamos, laborales u otros roles, digamos, que desempeñemos, pero es necesario contar con estas cadenas y que, bueno, que haya una buena articulación en los distintos espacios en los que nos tenemos que mover. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar una actividad nuestra, cotidiana, desde que nos levantamos hasta que llegamos al primer objetivo que queremos, es muy raro que una persona se sienta a describir, como hizo esta persona,
cada una de las cosas que hacemos desde que nos levantamos, por ejemplo, ¿sí? Y no siempre están accesibles y tenemos que buscar el modo de hacerlo para llegar al objetivo final. Como decía Laura, perdón, nosotros tenemos las herramientas, bueno, acá se cargan las personas de justamente marcar la barrera, perdón. Se nos está ahogando Lili. Estamos todas con tos. Hoy me tocó a mí, no a Chela. Bueno, básicamente eso. ¿Alguien más quiere comentar el video hasta que yo me recupere? Si lo pensó así, sí. Voy a buscar agua mientras conversan un segundo. Acá Gisela pone en el chat, ¿no? También en el caso de las veredas, muchas veces los comercios sacan muchos artículos y hacen que el espacio para pasar sea muy limitado. Totalmente de acuerdo. Desde el Centro del Ciego, por ejemplo, se trabaja mucho eso, porque las personas con movilidad reducida o las personas con discapacidad visual necesitan las veredas libres de obstáculos. Y el tema de los comercios, de los bares, dificultan mucho esa movilidad con tranquilidad. No significa que no pongan, digamos, las mesas en la vereda, o no pongan sus carteles, o no pongan los percheros, pero sí de tal manera que no dificulte el paso a otras personas, porque de por sí dificulta a todos, a una persona con movilidad reducida más. El tema, por ejemplo, Laura mencionaba el tema de los aeropuertos, el tema de los bancos. El tema de los bancos hoy en día es que están muy informatizados, incluso cuando uno va al banco, también está la pantalla donde te pasan el número, por ahí pasan rápido, entonces las personas de por sí, que por ahí no tienen muchas dificultades, les cuesta seguir esa pantalla con esas indicaciones. Las personas, por ejemplo, de la tercera edad o las personas con discapacidad más todavía. Estar atento a ver qué numerito está, a qué escritorio tienen que ir, encima tienen que llegar con rapidez, porque de pronto estaban sentadas en una punta y les tocó el escritorio de la otra punta. Entonces, fíjense que la tecnología ayudó mucho y ha hecho muchos avances en materia de accesibilidad, pero en otros aspectos también ha producido y está produciendo dificultades en otros sectores de la población. En el caso de las personas mayores, en el caso de las personas con discapacidad, ahora Chela va a hablar el tema de accesibilidad cognitiva. Vieron cómo se va como ampliando la mirada en cuanto a discapacidades, como que realmente la podemos ver desde todos los aspectos de la vida cotidiana. Y yo, para terminar, quiero mencionar una frase, algo que dice Carlos Escliar, que es un investigador, fonoaudiólogo, escritor, que está muy bueno, que cuando le preguntan sobre el tema de la preparación al momento de trabajar con personas con discapacidad, accesibilidad y todo eso, y él habla que lo importante y lo principal es la disponibilidad. Entonces, dice, se trata de estar disponible para escuchar, conocer y aprender del otro y con el otro. Creo que si partimos de ahí, de que si nosotros tenemos la disponibilidad, si la disponibilidad está, lo demás se hace más fácil. Javier mencionaba, ¿no?, esto de el rol del equipo para poder pensar las cuestiones. Cuando podemos proyectar, bienvenido sea, pero cuando las cosas están, bueno, ver de qué manera adaptarlas y hacerlas más accesibles. Le paso la palabra a Lili y recuperada. vuelvo a compartir pantalla. Ya tengo mi agüita acá al lado. ¿Ya estás bien? Sí. Estaba tomando un té y una hebrita. Me dio tos. Bueno,
es la siguiente. Bueno, nosotros, epa, se salió. Nosotros planteamos Ay. algunos conceptos en el encuentro anterior que nos pareció importante Ay. especificar algunos. Está loquita tu compu, me parece. Sí, perdón, está, no sé qué le pasa. Y de Le esto dejo yo, ahí. yo empiezo hablando. Sí. Estos conceptos, dos de los cuales nosotros nos parece importante para cualquiera en realidad de los ámbitos en los que desempeñemos nuestra actividad, y puntualmente el concepto que después seguiremos trabajando, que tiene que ver con accesibilidad académica, por ahí más se relaciona con lo que es nuestro trabajo, digamos, en educación, en este caso educación superior vamos a centrarnos. Pero bueno, estos dos conceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que mencionábamos el encuentro anterior, que están, digamos, esta convención está con una ratificación en nuestro país de una ley, ¿sí?, supraconstitucional, o sea, está por encima inclusive de la Constitución. Nos parece sumamente importante poder transmitirles de manera más por ahí de ejemplos, como para que nos demos cuenta en nuestra cotidiano a qué se refiere. El concepto que más nos interesa por ahí, a Laura y a mí siempre decimos que más nos parece interesante de pensarlos, es el de ajustes razonables, porque generalmente se tiene un concepto erróneo, ¿sí? O se piensa, o el sentido común nos lleva a pensar que cuando hablamos de ajustes razonables tiene que ver con lo que se dijo al principio, ¿sí? Que todo puede ser adaptable, que todo puede ser accesible, que todo es para todos. Cosa que no es, fuimos viendo que no es así, por lo menos en este momento, y tomo lo que decía Javier. Entonces, fíjense que el concepto de ajustes razonables dice, son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, y acá está con otra, digamos, concursiva, porque es lo que más queremos remarcar, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Nosotros después le vamos a hacer acceso, digamos, a poner en disponibilidad un artículo muy interesante de Antonio Seda, donde él habla de esto de los ajustes razonables y sobre todo en educación superior. Podemos hablar en educación superior, podemos pensar en el ejemplo que dijo María Laura hoy al principio, si podemos adaptar un colectivo para que una persona ciega pueda manejarlo porque su deseo es manejarlo y tiene derecho de manejarlo, y no sería un ajuste razonable porque sería una carga desproporcionada e indebida. ¿Por qué indebida? Por otras cuestiones que fueron mencionando en el chat. Sería una cuestión de inseguridad para sí mismo y para terceros también. Entonces, no es un ajuste razonable. Cuando nos consultan, nosotras con María Laura trabajamos en la Oficina de Inclusión Educativa de la Facultad de Humanidades. Comentamos el encuentro anterior que la oficina es la primer, digamos, oficina de la UNAM en toda una facultad, y que otras universidades del país, por ejemplo, y también de otros lugares en el mundo, tienen su departamento de discapacidad, tienen su oficina de inclusión, o de accesibilidad, o sea, van cambiando el nombre, pero la mayoría tenemos los mismos objetivos. Nos llegan muchas demandas con respecto a este tema de los ajustes razonables. No solo de docentes, sino también de estudiantes. Y algunos justamente tienen que ver con esto, de que uno
no puede, digamos, una cuestión muy particular, realizar ajustes que nos llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que muchas veces no están en disponibilidad aunque lo quisiéramos, ¿sí? En este sentido, generalmente cuando hablamos de ajustes razonables son individuales, ¿no es cierto? Es para una persona en particular que demanda determinada cuestión. Voy a poner un ejemplo y después vamos a los otros conceptos. Dice Antonio Seda, por ejemplo, se piensa o se mal piensa que porque el derecho a la educación en Argentina, por ejemplo, es libre, gratuito, es un derecho para todos los ciudadanos, las personas con discapacidad tienen derecho a realizar, por ejemplo, una educación superior. Él aclara que no es lo mismo, ¿sí?, poder hacer ajustes razonables en primaria, en el nivel primario, en el nivel secundario o en el nivel superior. Él habla de ciertas condiciones que se requieren para, digamos, cursar o tener una trayectoria académica acorde para llegar a una titulación. Una cosa no hay que dejar de lado, la acreditación y la titulación en la carrera que se elija. Hay otras universidades que recortan trayectos, entonces tienen titulaciones intermedias, etcétera, etcétera, pero hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. No por una cuestión de derecho, nosotros vamos a hacer estas cuestiones. Imponer algo desmedido, desproporcionado e indebido. Por ejemplo, él daba un ejemplo muy claro, y nos pasa mucho a nosotros en la Facultad de Humanidades. Las personas, por ejemplo, sordas, ¿sí?, que manejan la lengua de señas y la consideran como una lengua propia y su lengua materna, exigen hacer una carrera sin leer ni escribir, sino a través de lengua de señas, que se le tome todo en lengua de señas, no escriben. Generalmente estas personas que él pone el ejemplo son personas que no tienen una lectura y una escritura comprensible para sí, ¿sí? Podríamos decir, sus capacidades no tienen que ver con, decía él, un pensamiento formal, porque no han llegado a esas cuestiones básicas, ¿sí?, que necesita la persona sorda para acceder a una carrera de nivel superior. Entonces, él planteaba, hay otro grupo de personas que dicen, tienen derecho, tienen que entrar. La universidad le debe garantizar, ¿sí?, a esta persona su trayectoria, ¿sí?, su acreditación, pero lo que dice el estatuto de la universidad es que lo que le debe garantizar es los recursos necesarios para que realice su carrera, ¿no es cierto?, la que haya elegido. Pero eso no significa que esta persona, al igual que tantos otros que no tienen ninguna discapacidad, logre acreditar esos saberes de la carrera que eligió, ¿sí?, y logre titularse, aún con los recursos necesarios y las adaptaciones que se hayan realizado necesarias. Esto pasa, y no es privativo de las personas con discapacidad. Entonces, una persona con una discapacidad visual por ahí, tendríamos que hacer ajustes razonables que tengan que ver con adaptaciones de acceso a la bibliografía, etc. Pero hay carreras que tampoco las va a poder hacer, ¿sí? El otro ejemplo que ponía, por ejemplo, de una carrera puntual es de medicina, donde se planteaba si una persona sorda podía ser médico, en esta cuestión de tener que ocultar a una persona, que generalmente es una actividad y está dentro del perfil del médico, la posibilidad de ocultar. Por ahí, él planteaba esto justo que decía Javier hoy. A hoy no hay otro elemento que le permita a la persona sorda hacer una ocultación de una persona, ¿sí?, de un paciente.
Por ahí, más adelante, en otro momento histórico, puede ser que haya, o tecnológico, puede ser que haya. Ahí sí, hoy no estaría en condiciones de hacer una carrera. Entonces, lo que garantiza la universidad, lo que debe garantizar, es el derecho a la educación, el derecho a tener los recursos necesarios para acceder, pero lo que no puede garantizar es la acreditación. Esto es algo que nosotros trabajamos mucho por las consultas que realizan por ahí docentes de nuestra facultad, y de hecho estamos trabajando también con docentes de ciencias económicas. No por el hecho de tener una discapacidad, esta persona, si no alcanza, digamos, en las evaluaciones que requiere su carrera, si no alcanza, no llega a alcanzar, se le va a aprobar igual. ¿Sí? Esto en el nivel primario y secundario lamentablemente pasa y mucho. ¿Sí? Nosotros nos hemos encontrado con estudiantes que han ingresado a la universidad, como es libre, gratuita, y el ingreso es irrestricto, las universidades nacionales, en la nuestra, por ejemplo. Nos hemos encontrado con estudiantes con una condición de discapacidad X, que se inscribieron a la carrera que quisieron, pero no estaban, por ejemplo, alfabetizadas, ni hablar de alfabetización académica, ¿no? Una lectura y una escritura académica. No estaban alfabetizadas, o sea, no había lectura comprensiva, no había escritura acorde mínimamente, que transmitiera lo que esa persona quisiera presentar o exponer, y sí, esa persona, cosas básicas, ¿no? Escribir una oración, poder leer un texto. Esa persona venía con un título secundario. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasó la primaria, pasó la secundaria, y llegó en estas condiciones a la universidad. La pregunta ¿está en condiciones de realizarla, por más ajustes que hagamos, de realizar la carrera? Y la universidad no le puede negar, porque tiene derecho la persona, no le puede negar, y le debe brindar los recursos que esa persona necesite. Pero en este caso, cuando no hay ni siquiera un nivel de alfabetización, ¿lo puede hacer? Son preguntas que, como no están escritas, y son muy particulares, porque cada caso es particular, cada persona es particular, si nosotros nos ponemos a pensar desde estos conceptos, y vamos a decir que no, ¿sí? Pero debemos garantizar. La persona, él lo que planteaba también es de sentarse con la persona a mostrarle cuáles son las condiciones que va a tener que aprender para después llevar adelante su profesión. Estos ajustes deben ser, por eso se llaman así, razonables. Y recordamos que esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está escrita por personas con discapacidad. ¿Sí? Estos conceptos que por ley argentina ratifica, están escritas por personas con discapacidad. Otro concepto que es importante acá, y ya lo fuimos charlando anteriormente con María Laura, es el de diseño universal. Nosotros podemos pensarlo, y hoy decíamos, desde el inicio de algo por ahí, cuando, por ejemplo, un edificio ya está y es viejo y demás, cuesta un poco pensar en las modificaciones para ajustarnos a este concepto de diseño universal, ¿no? Fíjense, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Nosotros, si nos ponemos a pensar en 10 años atrás, y lo que es las construcciones, la tecnología al servicio de las personas y demás, se ha avanzado muchísimo en cuanto a diseño universal. Un ejemplo así sencillo, un docente
puede armar un recurso para el trabajo metodológico para el aula, que sea accesible. Por ejemplo, un PowerPoint, ¿sí? Uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacer accesible para todos? Si tengo un alumno ciego, no lo va a poder ver. Si tengo un alumno sordo, lo va a leer, pero lo podrá entender, porque generalmente uno, en este caso, están las definiciones completas, porque estamos citando la convención. En otros casos, un Power, uno lo va armando con cuestiones muy sencillas, cortitas, resumidas, para poder desarrollar la temática. Entonces, nosotros trabajamos en la asignatura Pedagogía Especial, y le hicimos varias veces práctico a nuestros estudiantes, ¿no? Y hay algunos que se animaron a hacer un Power accesible con el texto, ¿sí? El Power nos permite poner un audio a cada diapositiva, nosotros mismos leemos cada diapositiva y queda grabado, o sea, la persona ciega puede acceder al audio cuando tiene de manera independiente el Power. Si está en la clase, va a escuchar al docente, ¿sí? Ahí hay otras cuestiones a tener en cuenta. Por otro lado, habían incorporado un icono muy pequeñito de la traducción en lengua de señas, ¿sí? También ubicado en el Power, y que puede ser activado si es necesario o no, depende de la persona. Pero ahí ya tenemos dos adaptaciones muy importantes. Una tercera, que por ahí se puede pensar, es en poner lectura fácil, ¿sí? Y ahí eso después Chela por ahí nos va a especificar más, por si tenemos algún estudiante que tiene alguna condición de discapacidad intelectual, por más mínima que sea. ¿Está? Entonces, pensar en diseño universal es pensar desde el vamos en cualquier actividad que nosotros planteemos, ya sea educativa, ya sea recreativa, ya sea laboral. Es pensar, bueno, sí, esto lo hago para este grupo, pero puede incorporarse otra persona que tenga características y necesite de cuestiones más particulares. Si está a mi alcance y lo puedo hacer, estoy cumpliendo con lo que es el diseño universal. Las páginas web, todo lo que es la tecnología, bueno, acá Javier, ingeniería, me dijiste que está en ingeniería. No digo que sepas mucho de tecnología, pero me imagino que ves mucho de eso. Eso tuvo un avance muy importante, ¿sí? Hay, por ejemplo, para personas ciegas, software que le permiten a la persona navegar, o cuestiones de accesibilidad en el celular, por ejemplo, como hoy decía María Laura, que uno dice, como una persona ciega con un celular que es touch, se dice, ¿no? Puede llegar hasta el contacto y llamar o escribir un mensaje, o navegar por internet, o tener Facebook. Bueno, todas estas cosas se van pensando, y las distintas empresas ya comienzan a pensar desde el diseño universal. Javier, perdón, ¿vos querés decir algo? Lili, Sí, ya. ¿alguien quiere hablar? Sí, Javier, creo que iba a sacar su sonido, su audio para decir algo. O sacó y puso de nuevo. Sí. Con respecto al tema de los ajustes razonables, el año pasado a mí me toca estar en laboratorio. Entonces hicimos una campaña, digamos, como para agregar señalética para, o sea, que las personas, digamos, que recorran y que estén haciendo uso del laboratorio, digamos, tengan información disponible sobre el uso adecuado de cada uno de los espacios. Y ahora se me ocurrió, por ejemplo, que no estaba pensado, digamos, para gente con dificultades visuales o ciegas. Entonces, o sea, frente a ese escollo, o sea, es habilitar, o sea, de manera virtual, una nube en donde uno pueda depositar audios, digamos, que reemplacen ese texto visual, por ejemplo, digamos. Creo que esto de los ajustes razonables, si bien hay reservas y límite, como recién estuvimos conversando, digamos, es un poquito, digamos, o sea, ponerle un poco de ganas, siempre. Claro, fíjate vos que esto que estás diciendo, a veces no es necesario al texto, digamos, ponerle un audio, sino que las personas generalmente que tienen discapacidad visual y están en el nivel superior,
la mayoría tiene su computadora con ya los programas, ¿sí? Que son sintetizadores de voz que permiten esos textos o convertir, digamos, el texto a audio. Pero hay ciertas limitaciones que los docentes muchas veces no tenemos en cuenta, que si son textos, por ejemplo, en PDF, sí, el sintetizador de voz no lo puede leer. Entonces hay que convertirlo a Word. Son cositas Sí, que... eso justamente iba a comentar, que por ejemplo en estas cuestiones que por ahí a los que son docentes les sirve, para que los sintetizadores de voz o los programas de sintetizador de voz que tienen las computadoras, las personas ciegas, leen solamente caracteres, no leen imagen. Entonces, sí o sí los textos tienen que estar en formato Word. Claro. Entonces, para pensar como docentes, ahora que estamos mucho digitalizando material, porque estamos trabajando con aulas virtuales, está bueno que en la medida de lo posible que se vaya digitalizando, también se piense en los documentos en formato Word o en los PDF que se pueden convertir, porque hay programas que posibilitan convertir el PDF a Word. Entonces, la persona ciega tiene programas y también directamente convierte el PDF a Word. Lo que pasa es que no todos los PDF se pueden. Lo que pasó mucho, por ejemplo, en pandemia, que los profesores escaneaban los textos. Y eso es difícil de convertir, porque eso no se convierte al Word. Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, por ejemplo, hay celulares que tienen o sea, hay apps que permiten apoyar que usan las personas ciegas, que permiten apoyar el celular en la imagen o en el texto, y les escanea y le lee. Es como un lector, un mini lector que está en los celulares. Otra cosa que se utiliza son los códigos de barra. Entonces, cuando tenés las imágenes o en folleterías, en cartelerías, también se le ponen los códigos de barra, el QR, no el código de barra, perdón, el QR, entonces ahí lee en voz lo que está. También se puede agregar, se puede tener en cuenta el tema del contraste para la baja visión, poner texto en braille. Esas son todas como sugerencias que les podemos dar también para pensar accesibilidad. Y que Claro, sirven no solamente para la discapacidad visual, sino también, por ejemplo, para la discapacidad intelectual, porque como se necesitan que los textos y las imágenes sean sencillas y fácil de comprender, también favorece a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, quiero hacer, para cerrar mi parte, así puedo hablar Chela, ajuste razonable no significa sacar contenido, ¿sí? Hacer más fácil un programa o un plan de estudio en cuanto a sacar contenido, sino que no hace falta, si podés nomás, sino que justamente es que la persona pueda acceder a todos los contenidos igual que cualquier otra, pero con los recursos que requiera. Entonces, ahí sí pasa a la próxima. El próximo concepto creo que es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque una de las funciones que tiene la Oficina de Inclusión Educativa, que nosotros también formamos parte, aparte del profesorado de Educación Especial, tiene que ver con esta función de las configuraciones de apoyo, ¿sí? Fíjense, dice, se denomina configuraciones de apoyo aquellas ayudas que permiten el aprender, son las redes, las relaciones, las posiciones, interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar barreras al aprendizaje y desarrollan estrategias educativas para la participación escolar y comunitaria. Fíjense, esto que comentaba hoy y el encuentro anterior, Simone, ¿sí? Y hoy planteaba en cuanto a la formación. Nosotros tenemos formación en accesibilidad porque seguimos, digamos, formándonos, pero este tema, la accesibilidad, fue entrando de a poco a la carrera por la particularidad. No está en los planes de estudio de otras carreras de la facultad, ni creería que de la universidad, pero
¿Esto qué nos invita? A trabajar en red, a trabajar con otros. Entonces, no significa que se tienen que ir todos a hacer una carrera del profesorado de educación especial para poder atender a su estudiante que tiene una discapacidad, sino saber que existen profesionales o espacios dentro de la facultad a la cual puedo recurrir o hacer redes. Muchas veces terminamos trabajando con profesionales que atienden a estos estudiantes en forma particular fuera de la facultad también. Entonces, dando estas sugerencias y demás. La verdad, con muchas carreras de nuestra facultad se han realizado trabajos muy interesantes, estudiantes ciegos de la carrera de comunicación social que han demandado, y muchas veces demandan los docentes más que los estudiantes. Entonces esto también es importante tener en cuenta. O sea, todo se resumiría en este concepto de configuraciones de apoyo. Si yo sé a quién recurrir, a quién buscar para trabajar en red, yo creo que muchas de estas cuestiones se van a ir, digamos, solucionando de antemano. ¿Sí? Chela. Yo tengo una inquietud, porque algo que por ahí lo conversé en algún momento con algunas colegas, ¿cómo detectamos, o mejor dicho, a veces sospechamos de que algún estudiante tiene alguna dificultad, ya sea dislexia o alguna discapacidad intelectual? ¿Por qué? Porque nosotros en las carreras en las que trabajamos requerimos de mucha lectura y escritura, ¿no? Y de un pensamiento abstracto. Entonces, a veces encontramos de que hay algunos y algunas estudiantes que tienen muchos problemas, muchas dificultades para escribir, pero que tienen que ver con el manejo básico incluso de la lengua, digamos. Entonces, pero en ese caso, ¿cómo buscamos apoyo? ¿Cómo favorecemos un abordaje, ¿no? Cuando la propia persona, el propio estudiante o la propia estudiante no reconoce que tiene esa dificultad? No sabe, nunca tuvo un diagnóstico, nunca se interrogó, digamos, sobre esa cuestión. Entonces, ¿cómo podemos encarar esa cuestión? Porque entiendo de que primero a partir de un diálogo respetuoso, ¿no? Pero ¿cómo empezamos a dialogar sobre estas cuestiones con el propio estudiantado, que sabemos, porque sospechamos de que muchos quizás ni siquiera tuvieron nunca jamás ningún diagnóstico, y transitaron los distintos niveles de escolaridad, primaria, secundaria, como vos bien comentabas, y pasaban, y luego los recibimos en la universidad con varias dificultades de este tipo. Entonces, bueno, no sé si es necesario por ahí pensar algún mecanismo de detección al momento de hacer un cursillo ingreso, o de que las personas puedan informar al momento de hacer su ficha de inscripción si tienen alguna dificultad específica que tenga que ver con esta dimensión cognitiva, porque así también, digamos, los mismos departamentos, los mismos staff docentes también vamos identificando cuál es la población a la que tenemos que formar, ¿no? en una profesión determinada. No, mi Fíjate duda, que- así complementa solo lo que dijo Laura, porque yo estaba por preguntar lo mismo. Nosotros en portugués tenemos así casos detectados de problemas de aprendizaje y otros problemas así mucho más serios, que yo no voy a extenderme acá. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos al estudiante y le vamos a decir, no, vos tenés que ir a la oficina de inclusión, o cómo hacemos para hacerle ver que tiene problemas, pero que hay una forma de ayudarlo.
¿no? ¿Cómo hacemos eso? Para que no se sienta mal también, ¿no? A mí me parece que el diálogo, como decían ustedes, es importante. Esa es la mayor barrera cuando la persona, el estudiante en este caso, no se considera con... a veces no es una discapacidad, y esto lo puedo hablar también más Chela que yo, por la especialidad, pero yo creo que tenemos que tener miedo a preguntar, y a ver qué puede, qué Perder el opinan. miedo. ¿Eh? Perder el miedo. Perder el miedo, perdón, perder el miedo a preguntarle, ¿por qué te parece que no podés? Porque son generalmente estudiantes que rinden 1, 2, 3, 4 veces la misma materia y van quedando, lamentablemente, pasan todas las carreras. En el caso de la oficina, por ejemplo, de la oficina de inclusión, hay talleres también. Tenemos un taller que se llama Aprender a Aprender, y que sirve como, como una instancia intermedia a esto que planteaba Laura y Simone, ¿no? Porque nosotros no le podemos diagnosticar, decirle al estudiante, mira, a mí me parece, fíjate, que si tenés una discapacidad o no. Pero sí podemos hablar desde el punto de vista como docentes, que vemos que él tiene por ahí dificultades para preparar los exámenes, para estudiar, para organizarse, y que existe esta instancia. Entonces, a través de esa instancia, puede llegar a encontrarse con los profesionales que sí pueden orientarle de otra manera. Es así. Sí, En sí, nuestra facultad, es muy Chela, bueno. se hizo muchas veces en el ingreso, en una época, rellenaban un formulario, ¿no, Chela? Pero teníamos los extremos. Aquel que negaba la discapacidad que tenía, entonces decía que no tenía nada, y después nos encontrábamos en distintas carreras con estudiantes con discapacidad, o aquel que decía que tenía una discapacidad y decía, soy miope, por ejemplo, y un miope no es una persona Pero en las condición de encuestas discapacidad. eran optativas, porque desde el Eran punto de vista optativas, sí. legal, eso tiene que quedar claro. Desde el punto de vista legal de la ley, no se puede preguntar en el formulario de ingreso si es portador de alguna discapacidad. Porque estuvimos averiguando, porque por ahí en el SIU, como pregunta o como un ítem para que esté presente, pero eso no se puede hacer. Siempre se hace de manera, digamos, optativa, y el que quiere poner y describir sí, y el que no, no. Pero legalmente no se puede preguntar. Claro, correcto. Y lo mismo, por eso, para evitar también algún tipo de cuestionamiento o de acusación de que el docente discrimina, o que eso también ocurre mucho. Y es muy bueno saber cuáles son los talleres con los que ustedes están acompañando, ¿no? Algunos casos, porque, bueno, es necesario también conocernos entre los propios colegas, hacer, no sé, intercátedras. La oficina es para los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Pero la realidad es que a la oficina asisten estudiantes con discapacidad, estudiantes que tienen algún que otro problema de aprendizaje o momentáneo por ahí, por alguna situación particular, y también docentes, en el acompañamiento, como lo contó Simone en el encuentro anterior, que María Laura y Simone trabajaron juntas, en el acompañamiento, en el asesoramiento. Por ahí el estudiante no quiere ir a la oficina, pero podés ir vos, Laura, y hablar con las personas. Somos varias las personas que trabajamos ahí, y plantear, a ver, ¿cómo podemos hacer? Tengo un estudiante así, y no quiere venir, o no sé cómo decirle. Estas son cosas muy puntuales que se van charlando. O sea, el espacio es tanto para docentes como para estudiantes. Es más, hasta no docentes a veces han consultado de cómo se dirigen a algún estudiante que en reiteradas ocasiones recurre a alguna de las secretarías o algo así. Sheila. Y cada caso también es muy particular. Pero yo creo que está bueno, perdón, ahí con esto también me cierro mi intervención. Pero es importante
Es importante que dialoguemos. No, que pienso que también pensar en la complejidad, porque también desde el año pasado, capaz un poco antes, sabemos que el problema, no el problema, sino la problemática también de lo que implica pensar en la salud mental, es algo que se instaló como una agenda institucional. Y de hecho hablábamos con algunos colegas de que nos llamaba la atención de cuántos estudiantes y cuántas estudiantas transitan afrontando diversas problemáticas que tienen que ver con la salud mental, y muchos de ellos medicados. Y a veces, bien charlábamos de que a veces uno escucha comentarios de decir, ay, profe, me va re mal, o salí mal en las materias y estoy re deprimido. Y quizás no es depresión, es un problema que no sabe gestionar su frustración, y esa frustración quizás no sea un problema de salud mental, sino que sea un problema que tenga que ver con alguna dificultad o déficit en el aprendizaje, o porque tenga alguna otra, o una discapacidad cognitiva puntual que impide que pueda tener un trayecto formativo, digamos, como según la expectativa que tiene. Entonces, al no poder cumplir esa expectativa, se deprimen. Y quizás algunos caigan en una depresión, ¿no? Porque las cosas no le están saliendo como quisieran, y porque saben que detrás hay una familia que le está bancando una carrera, y bueno, entonces es también como todas estas problemáticas me parece que tenemos que pensarlas también, Sí, ¿no? Totalmente. La verdad que estuvimos abordando bastante ya lo referente a la accesibilidad cognitiva. No sé si... Es lo que más preocupa. Porque es lo que más preocupa, sí. No sé si recuerdan, bueno, por ahí los que no estuvieron, pero está la clase pasada, está subida al aula, y hablábamos un poquito de qué es esto de pensar a la universidad en clave universal. ¿Qué sería esto de pensarla a la universidad en clave universal? Y sería no solamente pensar para las personas con discapacidad, ¿sí? El hecho de que podamos eliminar ciertas barreras va a beneficiar a todos, no solamente al colectivo que está con una discapacidad. Laura hablaba bastante también ya de la accesibilidad cognitiva hoy. Yo voy a tratar de redondear un poco porque estamos ya sobre la hora. Y junto a la accesibilidad física y sensorial, la accesibilidad cognitiva, digamos que forma parte, yo diría, indisoluble de lo que es la accesibilidad universal. La accesibilidad cognitiva se refiere a la condición que deben cumplir ciertos textos. Hablaba hoy Liliana de textos fáciles, por ejemplo, comunicaciones auditivas, señalética, que habló también hoy el compañero acá, carteles, ¿sí? Tecnología, pictogramas, para que todas las personas puedan entenderlos. Salía el tema del aeropuerto también hoy, yo fui registrando algunas cuestiones que se dijo acá, y es verdad, porque para que todos podamos entender fácilmente, esa sería la accesibilidad cognitiva que pretende hacer, digamos, un mundo más fácil de entender. Y es buena para todos, no solamente para ese colectivo que tiene un déficit desde lo comprensivo. Poder comprender, poder entender, y eso no solamente va a ser beneficioso para una persona que tiene una discapacidad, sino también, hoy lo decían, para personas mayores, o tal vez para aquellas personas extranjeras que no entienden el idioma. Es importante, digamos, cómo se presenta la información, porque lo que habría que evitar por ahí es exceso de información, pensando en aquellas personas que tienen un déficit cognitivo, utilizando un lenguaje claro, sencillo. Por ejemplo, si pongo muchos carteles y los pongo todos juntos, eso desorienta la información. Y ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, que ya apareció también acá, que no saben leer? ¿Qué pasa con aquellas personas que no comprenden? De ahí la importancia de los pictogramas, ¿sí? Y no solamente señalizaciones de texto. También es importante que sepamos que los espacios, los entornos, deben estar bien señalizados, con buena iluminación,
porque puede suceder que un espacio de la comunidad sea accesible desde lo edilicio, ¿no? Hoy hablábamos de eso. Pero que la información no es accesible. Por ejemplo, en los museos, que hablaban hoy en el videíto que se pasó, o en los bancos, lo decía Laura, una persona con movilidad reducida, sí, que debe estar mirando el número de orden que va a ser llamado, ver en qué cajero va a ser atendido, o sea, mucha información, que no solamente es para las personas que tienen un déficit cognitivo, sino para aquellas personas mayores que les dificulta también. Entonces, si nosotros podemos hacer más accesible, va a ser beneficioso para toda la comunidad. Si pudiéramos mejorar, diseñar, organizar, esto que decía hoy Javier, creo que se llama, los espacios, sí, de una manera más comprensible, va a mejorar la calidad de vida para todos. Un ejemplo puede ser colocar los mostradores de información en forma que sean visibles desde la puerta de acceso. Se decía hoy en el chat, muchas veces en los bancos están escondidos los mostradores de acceso. Y la Convención de las Naciones Unidas, y desde la Convención y desde diversas normativas nacionales e internacionales, reconocen y promueven la accesibilidad cognitiva con las que pueden aplicarse, digamos, como la que estaba escrita en el Power hoy, ¿no? Que serían espacios, productos, servicios, las telecomunicaciones, espacios públicos, red de transportes, ¿sí? Productos y servicios a disposición del público, museos, teatros, hospitales. Sería poder entender, poder comprender. Y lo referente a lo que tiene que ver con el déficit intelectual, que nos interpela, y nos interpela porque ahora estamos recibiendo a estudiantes que empiezan a venir a la universidad, que antes la universidad no les era accesible, no teníamos el ingreso. Entonces, lo que más cuesta es justamente lo inherente a lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, porque la universidad, con los programas, con cómo está conformado los planes de estudios, muchas veces no es accesible para las personas que tienen un déficit intelectual. Y aquellos que tienen un déficit intelectual, no todos van a poder, como decía hoy Liliana, por el hecho de tener una discapacidad intelectual, ser, digamos, motivo de que pueda aprobar una materia. Lo que no podemos negar es el acceso, el ingreso. Después ver cómo podemos mantener, digamos, la permanencia. Bueno, eso sería un trabajo que realmente tenemos que poder pensar todos cómo podemos trabajar en forma conjunta. Decían hoy mis compañeras que muchas veces desde la oficina trabajan en otros espacios porque no se puede dar respuesta absolutamente a todo. Y como ya estamos pasado de hora, con lo que quiero cerrar es que juntos tenemos que poder empezar a trabajar en forma conjunta, en ver qué tiene esta unidad académica, cómo lo resolvieron ustedes, cómo lo resolvemos nosotros, porque esto van a seguir llegando. Las personas con discapacidad van a seguir llegando cada vez más a nuestras universidades. Así que no sé si por ahí alguien, porque yo no quiero hacer un desarrollo de qué es el déficit intelectual, cuáles son, porque me parece eso, lo buscan y lo van a encontrar en cualquier lugar. Pero lo que quiero es hacer una especie de que reflexionemos y que pensemos, a ver, justamente venía muy bien lo que decía la compañera anteriormente, de cómo y desde qué lugar planteamos esto y no tener miedo. O sea, porque muchas veces también nos pasa que no queremos quedar en esto de que nos digan que somos docentes que discriminamos, ¿no? Y ha pasado, y tal vez va a seguir pasando, y el tema es poder buscar entre todos alguna forma de cómo conjuntamente podemos hacer más accesible nuestros espacios de trabajo, no solamente de los docentes, como decía anteriormente, sino de todos quienes conformamos la universidad. Y me parece que quisiera ir dejando por acá, porque son ya 17:04, así que en todo caso, algún material teórico vamos a dejar en el aula, porque no quisiera respetar
el espacio que tienen pautado de trabajo de las 2 horas. No sé si alguien por ahí quiere decir algo más, quiere aportar. Ángela, podés hablar si tenés un minuto. Sí, Ahí, creo que va a ser más bueno, rico que te escuchen. sí, bueno, yo tengo reunión de la asignatura ahora y bueno, pero no quería dejar de felicitarles primero a las personas cursantes de este curso por haber llegado a esta instancia y no sé, ya yo veo las caritas de Laura, de Simone, de las compañeras que se mantuvieron firmes en todo el proceso y me enorgullece un montón porque han dado debate, han puesto el cuerpo y a todos los demás compañeros y compañeras que se han sostenido en este proceso. Felicitar también y agradecer al equipo docente. Y contarles, bueno, antes de irme, que a partir de la próxima semana, a partir del viernes de la semana próxima, van a tener disponible una evaluación en el aula virtual para realizar, que también, bueno, ahí voy a contar seguro con el acompañamiento de las profes, en que ese evaluación de cierre sea accesible, ¿no? Accesible teniendo en cuenta las características que ha tenido este curso en su dictado, en la heterogeneidad de quienes participan, en lo que hemos trabajado. Así que bueno, quería una vez más agradecerles por todo el proceso que realizamos en conjunto y bueno, desearles muchos éxitos, contarles que bueno, esa evaluación de cierre, además de ser accesible, tenemos toda la intención de que tenga la posibilidad de realizarse en varios intentos, de que va a estar varios días disponible. Digamos, la idea es poder en esa instancia reflexionar y recuperar lo trabajado y no que sea como una instancia no limitante, sino que habilite y que cierre este proceso que pudimos hacer con también un dictado de módulos en función de las características de cada equipo docente muy heterogénea y muy particular. Así que ahí los compañeros y compañeras asienten porque fue así y también creo que eso aportó en la riqueza del curso. Así que bueno, muchas gracias profes y muchas gracias a los compañeros y compañeras que han realizado el curso. Gracias a todos. Gracias A vos, ustedes. Ángela, por estar, a todos los que están acá. Yo creo que es porque realmente nos interesa, por eso estamos. Así que Bueno, muchas queda en gracias. el aula el material y los videos, el anterior y así que cuando tengan un tiempito son interesantes, y un texto que le vamos a dejar, así que bueno, que Y lo puedan cualquier buscar. consulta que tengan en relación a los estudiantes y todo, estamos en la oficina de inclusión que está en la Facultad de Humanidades, en el tercer piso del Figueredo, si no, Facultad de Humanidades, oficina de inclusión, fix, Gmail. El correo. El correo, Sí. o el Departamento de Educación Especial que está en el segundo O se piso. comunican con Rosario nosotros. Tucumán. Bueno, Sí. no, yo quiero Muchas gracias. por ahí comentar y también agradecer la predisposición de todas las colegas. Me parece que lo lindo de este curso fue también poder conocernos, ¿no? Porque, digamos, yo soy graduada de la Facultad de Humanidades, pero la verdad que es la primera vez que estoy interactuando y charlando con ustedes, así como con otras docentes que estuvieron en los módulos anteriores. Y entonces me parece que está lindo poder socializar, conocer también las trayectorias, la formación disciplinar específica de cada uno, cada una, y seguramente en algún momento vamos a recurrir a buscar una ayudita por la oficina. Y bueno, también agradezco a Ángela, a Marcos, el acompañamiento también para hacer también de este curso virtual más accesible. Así que, bueno, me agradó, me gustó compartir y también debatir y colocar sobre la mesa por ahí algunas cuestiones incómodas, pero que es necesario que se discutan y se aborden. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a vos, Laura. Gracias, un placer. Sí, yo también, muchas gracias por todo. Creo que aprendí un montón ahí con ustedes en todos esos temas. Uno habla de derechos humanos, pero por ahí no tiene muy claro, ¿no? Qué son, cuáles son los derechos, qué es la accesibilidad, bueno, y todo eso, y fue muy útil. Y muchas gracias, ya estaremos en contacto con la oficina, porque termino de mandar
un mensaje ahora a nuestro grupo de portugués diciendo que sí tenemos esos estudiantes con problemas, que ya tenemos dónde recurrir para ayudarlos también, ¿no? Así que en cualquier momento vamos a Sí. estar ahí en la oficina. Dale, Muchas dale. gracias. Nos vemos. Nos Bueno, vemos. chao. Buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Chao.